Toda esta agua estaba en el ambiente, en el cuarto, y trae muchos microbios, muchos microbios, y esos microbios se van a los pulmones. Entonces este deshumificador lo absorbe y Sarayu, pues santo remedio, ya no tose y se alivianó de los pulmones. Bienvenidos a un nuevo vlog, Yeyus. Buenos días, Yeyus, ya me voy a ir al Pilates. Y quiero decirles que a mi jugo verde en la mañana también le agrego lo que es la alga espirulina. Nomás que creo que ya la otra no tenía. La matcha, le echo tantito matcha. Y si le echas tantita de la Golden Mix también. O sea, esta es cúrcuma con cúrcuma, canela, cardamomo. Entonces ya viene todo revuelto. Y pues yo también se lo echo el Bloom también lo echo al jugo verde. Y ahorita que esté en Pilates es lo que me estoy tomando y de verdad que me da mucha energía, más que las cosas que he probado que hay, que para preentreno y eso, más ellos. Y ahora sí que te vas por lo natural. Así que vamos a licuar y ya me voy a Pilates, Miren, ellos, mi outfit de hoy para irme a Pilates. Uso muchos enterizos porque entreno súper a gusto con enterizos, nada que se te dobla la licra o andas acomodándote. Llevo estas calcetitas Halo bien a gusto y llevo el Crocs porque a veces me pongo tenis cuando voy a ir a comprar algo después de Pilates, de comida o así, de despensa. Pero cuando no, uso Crocs porque sales bien rápido de una clase a otra y pues para rápido ponértelos. También traigo esta porque da frío, hay clima y da frío. Y pues ya me voy con mi bolsita, miren, llevo mi desinfectante. Yo le echo desinfectante por aquello de los microbios, pues de que andan con todas las enfermedades. Y pues ahora me voy a llevar esta bolsita Glossier. Como la traigo estos días, pues ya me voy, ya se me hizo tarde. Así que ahorita nos vemos, Yeyus, Adiós. Yeyus, voy a la podóloga porque tengo ya las uñas, una uña enterrada y me duele un gallo y que tengo. Bueno, cada mes pues voy con la podóloga. Y quiero enseñarles una sudadera que la recomiendo mucho. A ver. Ay, Yeyus, es que están bien ricas, miren, así que vamos a estrenárnosla. Hoy está haciendo fresco, frillito, y a donde voy ponen el clima muy frío. Así que me quiero llevar esta. Miren, es esta sudadera. Esta es Victoria's Secret. A ver. Está bonita, miren. Lo que me gusta y que yo nunca había visto era esta tela. Es una tela como... Está rica. ¿Qué viene siendo? 50% modal. Órale. Yo nunca la había visto. Y poliéster. Y 7% de elastano. Así, Yeyus, que bueno, si donde ustedes viven está la tienda Victoria's Secret, pues estas vienen también con su pants. Yo no encargué el pants porque como que yo soy más de leggings así con sudaderitas más que pants. Pero como me encantó la tela, me encantó, a lo mejor después me pido los pants. Como para un aeropuerto, así. Andan en el aeropuerto. Pero se la recomiendo, Yeyus. O sea, me compré este color y me compré una beige. Así que déjenme la pruebo para que vean cómo se ve, Yeyus. Miren, Yeyus, qué rica y qué bonita arma. La talla, siento que una M me hubiera quedado bien también. Pero la pedí L porque me gustan más sueltas, más oversize. Entonces como que para que la pidan a su talla, si les gusta normal a su talla y si les gustan más oversize, pues una talla más. Miren, qué rica está. Arma bien bonito y está muy rica, muy cómoda. Sí, se ve bien chida. Y como así que cuando haga más frío, así. Ese friecito bien calientita se ve. No sé, apenas pues la voy a sentir, ¿verdad? A traer. Ahorita les digo al ratito ya que las traiga más tiempo. Pero yo la siento más fresca, no creas. Es una tela fresca, como rica, sí, fresquecita, sí. Así que bien. Vámonos, Yeyus. Yo me voy a la podóloga al rato. Regreso con ustedes, Yeyus. Miren, mis Yeyus, quiero que vean este aparato deshumificador de Steren.
Este lo usamos aquí en el cuarto nosotros, donde dormimos con Sarayu. Porque Sarayu tenía mucha tos. Tenía tos en las noches. Tosía nada más en las noches. Y descubrimos que era la humedad en la noche del aire acondicionado. El aire acondicionado ya saca la humedad automáticamente, pero no la saca lo suficiente. Entonces nos recomendaron este aparato deshumificador. Miren, es muy simple. Absorbe el aire por enfrente y por los lados, el aire con la humedad, y la almacena aquí abajo. Miren, aquí está el recipiente. Esto es de anoche, miren. Toda esta agua estaba en el ambiente, en el cuarto, y trae muchos microbios, pues sí, muchos microbios. Y esos microbios se van a los pulmones. Entonces, este deshumificador lo absorbe. Y Sarayu, pues santo remedio, ya no tose. Y se alivianó de los pulmones. Entonces, aquí trae un taponcito. Y es recomendable regar las plantitas. Es agua que no le hace daño a las plantas. Incluso en la caja, cuando los compras, estos aparatos tiene una imagen ahí que puedes regar las plantas con esta agua de humedad que captura el aparato aquí. Así es que si ustedes tienen problemas de humedad en su cuarto como nosotros, no es tanta humedad, pero miren que sí hay humedad de todas maneras, y pues a la niña la hacía toser. Entonces, pues les recomiendo este aparato, es deshumificador, porque creo que hay humificador que hace lo contrario. Le humifica, pero deshumifica. Entonces, ya nada más tiene un solo botón. No hay nada de ciencia. Ahí está. Escuchan el ventilador que absorbe. Entonces, si tienen problemas, si sus niños o incluso ustedes mismos tosen de repente en la noche y dicen, ¿por qué toso si ni siquiera tengo gripa ni nada? Puede ser la humedad en su cuarto o en su casa. Hay más grandes que sirven para la sala, para lugares más grandes, más amplios. Este está chiquito, mide como unos 40 centímetros de alto, más o menos, aquí. Entonces ahí está su eliminador de corriente y va a la luz. Así es que si tienen problema de humedad en algún lugar de su casa, les recomiendo que instalen uno de estos aparatos, ¿sale? Adivinen cómo se llama esta comida, mis yeyus. Son tacos dorados de pollo. Adentro tienen carnita de pollo adentro, con cueritos de cerdito, de esos de los que nos sobraron de los dorilocos, y una papita, miren. Una papita con salsita. Estos cueritos, les digo, son los que sobraron de los dorilocos. Y los que quieran saber qué son los dorilocos, vayan 2 videos atrás y van a ver cómo se preparan. Están riquísimos, ¿verdad? Yes, en inglés. Miren, esos taquitos, miren, puro cuerito, sabe riquísimo, ¿verdad, Beba? Ajá, le gustan a la Beba, está jugando con el queso. ¿Y qué, Yeyi? ¿De qué? ¿Hablas o no hablas? Cuando hablas es que no te gustó, y cuando no hablas es porque te gustó. Ajá, esas papas le encantan a Yeyi, miren. Y a mí también, nomás ¿Sí? me pica. Ah, te pica. Ah, sí, tiene un poquito picoso, pero pasa. Sale pues, mis yeyus.
Salud, salud y provechito. Bueno, mis yeyus, gracias por ver este vlog. Gracias por darle me gusta. Me ayudan mucho si le dan me gusta y no cuesta nada. Y bueno, nos vemos hasta mañana. Lo pueden dejar prendido toda la noche. Se aguantan toda la noche, incluso durante el día. Si sienten que hay humedad, pueden tenerlo prendido durante el día. No hay problema. Entonces ahí se los dejo, miren, si les sirve, si creen que lo ocupan, pues córranle a comprarlo. Y yo creo que va a ser su solución a la humedad en su lugar donde tengan humedad.